Una cordial bienvenida les damos a cada uno de ustedes en esta tarde de sábado aquí en Buenos Aires, una hermosa tarde de sol tenemos en este momento, aunque está un poco frío el día, pero el sol está hermoso. Bueno, este es nuestro canal que dimos a llamar La Biblia Habla, y en el cual estamos tratando el tema de ¿estamos seguros de nuestra salvación? ¿Qué necesitamos para estar seguros de nuestra salvación? Y hoy hablaremos de un punto que tiene mucho que ver con nuestra seguridad de nuestra salvación. Hoy hablaremos de la justicia de Dios. Hablaremos un punto importante para llegar a tener la posibilidad de estar seguros de nuestra salvación. Porque los demonios creen y tiemblan. Muchos dicen, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa, pero veremos que es un poco más que creer también. Vamos entonces a agradecerte primeramente porque nos permite llegar hasta tu casa a través de este medio, de tu computadora o de tu celular, y nos permites llevar la palabra de nuestro Dios a tu lugar de destino. Muy bien, suscríbete a nuestro canal, apoya con tus oraciones nuestra tarea, dale like, comparte los videos si te agradan, y si quieres comentarlo, pues comenta si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si hay cosas que no te cierran, pues estamos abiertos para expresar nuestras ideas, pero también escuchar las de otros. Por lo tanto, si quieres comentarlos, abajo del video puedes hacerlo tranquilamente, no hay restricción y contestaremos con respeto y con un escrito está todo lo que se nos pregunte. Muy bien, vamos entonces a buscar a Dios en oración para así ya entrar de lleno en el tema que nos toca en esta tarde, la justicia de Dios. Vamos a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre y Dios bueno que estás en los cielos, agradecidos estamos porque nos das el privilegio de poder llevar tu palabra, Señor, a quienes quieran recibirla. En tus manos, Padre, nos encomendamos. Gracias porque nos permites tener el conocimiento de esta luz maravillosa. Queremos, Señor, compartirla con aquellos que deseen conocer tu verdad. Gracias porque en tu palabra está escrita toda la luz de la verdad para nosotros. Ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón y asirnos de ella, Señor, para poder llegar al camino de la salvación y nuestra seguridad de estar salvos. Padre, gracias por tu amor, tu bondad. En tus manos nos encomendamos y encomendamos este estudio por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, sin más entonces vamos de lleno al estudio de la palabra de nuestro Dios con el texto base que se encuentra en Sofonías capítulo 2 versículo 3. Sofonías capítulo 2 versículo 3. Sofonías capítulo 2 versículo 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. Busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizá todavía el Señor los proteja. Como dice, busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto, dice el profeta Sofonías, y vivir con humildad, quizá todavía el Señor los proteja. Es importante entender esto, que busquen al Señor los humildes. Los que realmente son humildes de corazón buscan al Señor. Y procuren hacer lo correcto, dice el profeta. Busquen al Señor y hagan lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Pues
nada más y nada menos que obedecer los mandamientos de nuestro Dios, ¿verdad? Esta es la versión de la Biblia que usaremos hoy. La versión es la NTV, la versión NTV. Utilizaremos esta versión porque me parece que en algunos puntos es más clara que la Reina Valera 1909. Muy bien, vayamos entonces a la segunda pregunta, o la primera pregunta del cuestionario que tenemos para hoy. Recuerden que esto lo hago yo para mí, para aprender yo, para para llegar al mejor conocimiento yo, y lo comparto contigo. Dice, ¿qué demanda la ruptura de la ley? Recordemos que la desobediencia a Dios, o no andar en sus caminos, como decía Sofonías, y hacer lo correcto, es desobediencia a Dios. Por lo tanto, es quebrantamiento de los mandamientos de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y el pecado es transgresión de la ley. Por lo tanto, una vez que se rompió la ley, ¿qué demanda la misma ley? Vayamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Notemos qué nos dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Versículo 20. 3:20 de Romanos. Dice así el apóstol Pablo: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Es clarito el apóstol Pablo, pero dice una cosa interesante: nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Por nuestro propio esfuerzo nadie llegará a ser justo por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Para eso está la ley, para mostrarnos el pecado. La ley no salva a nadie, pero la ruptura de la ley nos muestra que hemos pecado. Y 6:23 del mismo capítulo, del mismo libro, Romanos capítulo 6, versículo 23, nos dice otra cosa también interesante. Muy conocido este texto para los que somos adventistas. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la dádiva de vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, la justicia demandaba la muerte del pecador, porque la paga del pecado es muerte. Todos somos pecadores, todos merecemos la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es justicia? Justicia es eso, es hacer la voluntad de Dios de acuerdo con su voluntad, con su criterio, pero nosotros, como somos pecadores, no podemos hacer la voluntad de Dios y guardar sus mandamientos para andar en justicia. No podemos, por lo tanto necesitamos que Cristo intervenga. Necesitamos la dádiva de nuestro Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Muy bien. La justicia demandaba la muerte del pecador, entonces Dios interviene, como dice Romanos 6:23, la segunda parte de este texto dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Jesús nuestro Señor. Como el hombre no podía solucionar el problema que él mismo se generó, que es la desobediencia al mandato de Dios, Dios interviene entonces. Este es el nuevo pacto. Dios interviene y se hace cargo de la situación. Nos da vida eterna, nos da su propia justicia. Muy bien. Continuemos. ¿Qué se revela entonces en Jesús? Romanos 1:17. ¿Qué se revela entonces en Jesús? Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice algo muy interesante el apóstol Pablo aquí.
Esa buena noticia, las buenas nuevas, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Esta buena noticia entonces nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. O el justo por la fe vivirá, leyó Lutero, ¿verdad? Lutero encontró este texto y lo hizo suyo. El justo por la fe vivirá. Qué interesante, qué interesante. Cristo interviene y nos da su justicia. Y entonces Dios a través de Cristo nos ve como justos. Ahora, ¿somos justos realmente? Ya veremos ese punto, ¿Quiénes entonces serán los salvados? Según la palabra de nuestro Dios. Veamos lo que nos dice el libro de Mateo, capítulo 25, verso 46. Y aquí hay un par de textos para leer. Mateo, capítulo 25, verso 46. Mateo 25, verso 46. Y él les responderá: digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos heredarán la vida eterna. Entonces, ¿quiénes son los justos? Los que heredan la vida eterna. Los justos son los que aceptan la justicia de Cristo, ¿verdad? Los justos son para Dios los que a su criterio aceptan, o sea, los que aceptan el mandato de Dios y lo hacen suyo. El regalo de Dios, la dádiva de Dios, la vida eterna la hacen suya. Entonces Dios los ve como justos. Cuando mira al pecador, no lo mira como pecador, sino que mira a su hijo en su lugar, su representante, su sustituto. Eso es la justicia de Dios, que nos hace justos. Bien, continuemos. Segundo texto, Isaías 64, 5. Un texto muy interesante este de Isaías 64, 5. Isaías 64, 5. Dice así la palabra de nuestro Dios, Isaías 64, versículo 5. Dice: tú recibes a quienes hacen el bien con gusto. Notemos esto. Tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? La pregunta que nos hace el profeta Isaías: si pecamos constantemente, ¿cómo es posible que personas como nosotros se salven? Este texto está más claro aquí que en la versión Reina Valera. Pero es interesante, tú recibes a quienes hacen el bien con gusto. ¿Quién es el que hace el bien con gusto? ¿Podemos nosotros hacer el bien con gusto por nosotros mismos? No podemos. Es imposible hacer el bien con gusto, que nos agrade hacer la voluntad de Dios. Es imposible como humanos, imposible, porque no está en nuestra naturaleza eso. No lo está. Entonces, a quienes siguen caminos de justicia, a quienes siguen la obediencia a Dios. Notemos, aquí estamos hablando, hermanos, de la justicia de Dios. Y Dios los llama justos a aquellos que caminan en justicia, los que hacen su voluntad, los que le aman y le obedecen con gusto. No cualquiera es justificado ante Dios. Si bien
Él nos justifica a todos por la muerte en el Calvario, pero solamente los justos se salvarán. ¿Y quiénes son los justos? Pues es claro, tú recibes, noten, tú recibes a quienes el bien con gusto hacen, a quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos. Constantemente pecamos. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Aquellos que pecamos constantemente y no sentimos el gusto de hacer las cosas de Dios, ¿cómo es posible que tengamos o digamos que tenemos la seguridad de la salvación? Aquí vemos un contraste claro, hermano, con la mayoría del mundo protestante. El mensaje adventista es distinto al mundo protestante. El mundo protestante dice, cree y serás salvo. Pero aquí nos dice la palabra de nuestro Dios, que tú recibes a quienes el bien hacen con gusto. No a cualquiera recibe Dios, por más que crea o diga creer, no a cualquiera recibe Dios, sino a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen el camino de la justicia, aquellos que hacen la voluntad de Dios con gusto. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios con gusto? Ya veremos eso, ya veremos eso. Muy bien, otro texto más, Salmos 37, 29. Salmo 37, 29. Salmos 37, 29. Salmo 37, verso 29. Mira lo que nos dice el salmista David. Los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Vuelve a recalcar la santa palabra de Dios, que los justos, solamente los justos recibirán la tierra o la vida eterna. Porque el sacrificio de Cristo es para todos, pero si nosotros no lo aceptamos, si nosotros no lo hacemos carne en nuestra carne, no seremos justificados ante Dios. No cualquiera es justificado por más que diga creo en Dios, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Esos son los justos ante Dios, los que hacen el bien con gusto, que les agrada hacer la voluntad de Dios. Muy bien, continuemos otro texto más. Se encuentra en Isaías capítulo 26, versículo 2. Isaías capítulo 26, versículo 2, nos dice una cosa interesante el profeta Isaías. Abran las puertas a todos los que son justos. Dejen entrar a los fieles. ¿A quiénes dejen entrar? A los fieles. ¿Te das cuenta, hermano? El mensaje adventista es distinto al mensaje de los demás protestantes. El mensaje de los demás protestantes es decirle a la gente, Jesús te ama, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero nosotros decimos, cree en Jesús, pero también haz las obras de justicia. Ahora, como humanos es imposible que yo quiera hacer con gusto la voluntad de nuestro Dios. Entonces Dios toma en su mano nuestra salvación. Pero yo primero debía aceptarla, por fe debía aceptar esa salvación. Por eso creemos que la salvación es por fe, no por obras. Pero solamente los justos se salvarán. Los justos ante Dios son los que les agrada hacer la voluntad de Dios. No todos, por más que digan creer, no todos. Muy bien. Vayamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Cómo obtenemos la justicia por la fe? Sofonías capítulo 2, versículo 3. Mira lo que nos dice el profeta Sofonías, un profeta que es muy olvidado lamentablemente. Sofonías capítulo 2, versículo 3. Dice,
el profeta Sofonías. Busquen al Señor, es el texto que leímos al principio, el texto base. Busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Como dice, busquen al Señor los humildes y guarden sus mandamientos. Procuren hacer lo que es recto y vivir con humildad. Quizás todavía el Señor nos proteja. Quizás todavía el Señor nos proteja. Pedro dijo, si el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará para el impío y el pecador? ¿Cómo podemos decir que es creer y nada más? Si Dios dice aquí, busquen al Señor los que son humildes y sigan y guarden sus mandamientos, procuren hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Procuremos hacer lo correcto y Él hará el resto. ¿Te das cuenta? Ahora, nosotros no basamos la salvación en las obras. Sí, las obras son el resultado de la fe. Sin la fe no se puede agradar a Dios. Y por más que yo me esfuerce en hacer obras sin la fe en Dios, son salvación por obras. Allí está el problema. Cuando quieren hacer obras para tratar de agradar a Dios sin Dios. Cuando yo quiero hacer por mi propio esfuerzo, es el error que todo el mundo cree que nosotros tenemos que hacer, que nosotros tenemos que decir, que nosotros tenemos que pensar. Pero se olvidan que de la mano de Dios nos gustará hacer lo correcto. Nos hará Dios humilde. Dios nos hace humildes. No podemos ser humildes por nosotros mismos. La justicia se obtiene por la fe, por creer en Dios, por la fe en Dios. Eso nos acerca a Dios. Y al acercarnos a Dios, Él no solamente nos justifica, que nos da el perdón, pero también nos ayuda a vivir una vida de obediencia correctamente a Dios. No es creer y nada más. Y vivo como yo quiero y hago lo que yo quiero. Total, creo en Dios y ya estoy salvo. Eso es lo que enseña el mundo protestante, la mitad de la verdad. La mitad de la verdad enseña el mundo protestante, hermanos. ¿Y pretenden ser salvos con la mitad de la verdad? ¿Cómo son engañados por los pastores y por muchos que predican estas cosas en YouTube y está lleno de esos predicadores falaces que enseñan la mitad de la verdad? Por eso es nuestro deber predicar la verdad completa del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. No habrá salvación para los que viven impíamente, por más que digan creer. Los demonios mismos creen, pero tiemblan. ¿Me entiendes, hermano? La justicia de Dios solamente se obtiene por la fe, no por obras. Pero las obras son el resultado de la obra de Dios en el corazón nuestro. Nos gusta hacer lo que a Dios le agrada, como a Jesús le agradaba hacer la voluntad del Padre. Le nacía en el corazón. Pregunto, hermano, ¿te agrada a ti hacer la voluntad de Dios de corazón? ¿O es un peso para ti hacer lo que Dios requiere? Si es un peso para ti, humíllate ante el Señor y dile, Señor, tómame y hazme de acuerdo como tú quieres que yo sea. Porque si no, no podrás ni siquiera tener seguridad de salvación. Porque si yo te dijera, cree solamente y ya está, no hace falta más nada que creer, te estaría mintiendo, hermano. Te estaría diciendo la mitad de la verdad. Vayamos entonces al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 25. Mira lo que nos dice el libro de Deuteronomio, la Torá. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 25.
Pues cuando obedezcamos todos los mandatos del Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces nos considerará ¿cómo? ¿Cómo nos considera Dios entonces? Justos. Entonces, ¿es creer solamente? No, mi hermano. No, mi hermano, no es solamente creer con una fe muerta, sin obras. Es cree y obedece a Dios para que te haga, para que pueda ser considerado justo. Ahora la fe no depende de nosotros, ¿eh? Es un don de Dios. Todo es de Dios. Dios se encarga de la salvación del hombre porque el hombre no se puede por sí mismo pagar la deuda de su pecado, que es la muerte, ni tampoco obtener la salvación por sí mismo. Es imposible que el hombre pueda obtener la salvación o ganarse la salvación por sí mismo, por más obras que quiera hacer, por más que se vaya de rodillas de acá a Luján, ¿verdad? No se puede, imposible. Porque la salvación, todo es de Dios, todo. Porque en Dios está el querer como el hacer por su divina voluntad. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la salvación. Es un regalo de Dios. Yo lo tengo que aceptar. ¿Y qué significa aceptar ese regalo? Abrirle el corazón a Dios para que Él haga que yo vuelva a gustar de hacer su voluntad. Como lo era Adán en el principio. Adán gustaba de hacer lo que a Dios le agradaba. Nos debe regenerar el Señor. Nos debe cambiar, nos debe transformar, nos debe santificar. ¿Entiendes, hermano? Sin santidad nadie verá al Señor. No te dejes engañar por las falacias de decir, cree solamente y ya está. Crees en Jesús y serás salvo. Pero creer es también hacer, digamos, no méritos, porque no hay méritos, pero es hacer la voluntad de Dios. No como medio para ganar la salvación, sino como resultado de esa fe que te lleva a la salvación. Muy bien. ¿Cómo entonces obtenemos la justicia? Ya la leímos, Sofonías capítulo 2, versículo 3, ya acabamos de leer. La justicia la obtienen quienes por fe buscan a Dios. En humilde obediencia a su santa ley, los que perseveran en sus pecados, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con los que perseveren en sus pecados? Isaías 64:5. Mira lo que nos dice Isaías 64:5. ¿Qué pasa con aquellos que perseveran en sus pecados? 64:5 de Isaías, ya lo habíamos leído, pero lo vamos a volver a leer. 64:5. Dice lo siguiente, el profeta Isaías. Ya lo habíamos leído, pero tiene mucho que ver con la salvación este texto. Mucha cantidad de jugo hay en este texto para sacar, para saber sobre el tema de la salvación. Tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos, pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? ¿Qué pasa con los que pecan constantemente y no se arrepienten? Pero ellos dicen que creen y que son justificados por creer, nada más. Pero siguen viviendo en sus delitos y pecados. Dios no salva a nadie en sus pecados, hermanos. Salva de sus pecados. Bien, entonces, continuemos con el tema. Ya casi terminando el tema de hoy. Compárese el pensamiento adventista sobre este tema con el pensamiento protestante. Vamos a utilizar ahora, voy a utilizar
el comentario bíblico o el diccionario bíblico protestante sobre qué ven ellos como justicia. Y veremos lo que la señora Elena de White declaraba que es la justicia, para ver si hay concordancia o no. Diccionario, muy bien, vayamos a la letra J, vamos a buscar justicia. Letra J, muy bien. Quiero que notemos con mucha atención lo que nos dice esto que es el comentario, el diccionario protestante. Es un atributo sobre la justicia de la pureza moral que pertenece solamente a Dios. Ya aquí nos tiene que haber una alerta. Según Juan 17:25. Él solo es verdaderamente justo. Nadie en el mundo es justo delante de los ojos del Señor, excepto, claro está, los cristianos. Somos considerados justos a los ojos de Dios cuando recibimos a Jesús por la fe. Aquí están hablando de la mitad de la verdad. Somos justos solamente los cristianos por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Nuestra justicia está basada en lo que Jesús hizo en la cruz, el cual fue nuestra justicia, es contada a nosotros, por lo tanto somos vistos como justos a los ojos de Dios. ¿Cómo dice acá? ¿Cómo dice acá? A pesar de que somos dignos de condenación, somos hechos justos por el sacrificio de Jesús. Como resultado pasaremos a la eternidad en la presencia de Dios, que es santo, puro, amoroso, amable, bondadoso, el cual es nuestra justicia. ¡Ah! Mirá qué bien. Vamos a pasar a la eternidad siendo totalmente imperfectos, solamente porque Jesús nos hizo justos en la cruz, nos justifica en la cruz, nos perdona. Solamente porque Cristo nos perdonó, porque justificación y perdón son una y la misma cosa. Por lo tanto, somos perdonados en la cruz del Calvario y ya estamos listos para ir al cielo así como estamos. Esto es lo que está diciendo el comentario protestante. Vayamos a ver lo que nos dice el adventismo con respecto a esto. La señora Elena de White, nuestra profetisa, nuestra escritora de cabecera, aparte de la Biblia. Esto está en Discurso Maestro de Jesucristo, página 20. Página 20. Mira lo que dice la sierva del Señor con respecto a esto. Y comparemos con lo que leímos recién en el comentario del diccionario bíblico protestante. La justicia es santidad. Nota, ya de entrada vemos la diferencia. La justicia es santidad, semejanza a Dios, y Dios es amor. Es conformidad a la ley de Dios, porque todos sus mandamientos son justicia, y el amor, pues, es el cumplimiento de la ley. La justicia es el amor, y el amor es a la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios está personificada en Cristo. Al recibirlo, recibimos su justicia. No se obtiene la justicia por conflictos penosos, ni por rudo trabajo, ni aun por dones o sacrificios, que es concedida gratuitamente a toda alma que tiene hambre y sed de justicia. Mira, hermano, la diferencia entre lo que cree el mundo protestante y lo que creemos los adventistas. La justicia es santidad. De movida ya hay una diferencia abismal en lo que creemos unos con los otros. Porque no podrá entrar al cielo nadie que sea santo, por más que esté perdonado. Dios tiene que santificarlo, limpiarlo, hacerlo apto para estar ante la presencia de un Dios justo, santo y bueno.
¿Y qué más sigue diciendo la sierva del Señor? Notemos otras cosas más. Esto está en Discurso Maestro, página 20 de Jesucristo. A todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid y comprad y comed sin dinero, sin precio. Su justicia es de mí, dice Jehová. Este será su nombre, el cual se le llamarán Jehová, justicia nuestra. Gloria a Dios, porque nos ha dado el conocimiento de una verdad completa. Hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso Dios no solamente nos da su justicia, el perdón, sino que nos hace aptos para estar ante la presencia de Dios. No es solamente creer y vivir como vos quieras. Total, el Señor ya lo aceptaste al Señor. Ya estás salvo porque aceptaste al Señor y vivís una vida totalmente desordenada. Tenemos que encontrar el gusto de hacer la voluntad de nuestro Dios, y solamente se logra a través de la intervención del Espíritu Santo en el corazón. El gusto de obedecer a Dios solamente se logra a través de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Hermano querido, si tú eres protestante, pentecostal, evangélico, bautista, metodista, estudia la Biblia, porque no te quedes con lo que te enseñan los pastores o los de YouTube, que son lamentables en lo que enseñan, hermano. Ese hermano Alducín es lamentable lo que le enseña a la gente. Hay otros tantos más, que mamita querida. Sin santidad nadie verá al Señor, hermano, y la santidad se obtiene solamente por aceptar por fe la justicia de Dios en nuestra vida. Él pone en nosotros su manto de justicia, nos limpia. Continuaremos con este tema nuestra próxima semana, porque es un tema interesante. La justicia de Dios que nos imputa a nosotros. No solamente nos perdona, nos lava, nos limpia, nos santifica el Señor. Las dos obras que Dios tiene que hacer para que yo pueda estar seguro de la salvación. No puede haber seguridad en medio de una vida de licencias y pecaminosidad. No puede haber seguridad de salvación en esas personas, por más que diga que cree en Cristo. Mi hermano querido, concluyamos este estudio con dos textos claves, para no terminar con el pensamiento de la señora de White, para decir que hacemos doctrina con Elena de White. Concluyamos con la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis 14:12. ¿Qué nos dice Apocalipsis 14:12? Mira lo que nos dice la palabra de Dios, y tiene concordancia con lo que leímos recién de la señora White. Apocalipsis 14:2. Dice la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis 14, versículo 12. Apocalipsis 14, versículo 12 nos habla cómo ve Dios a las personas santas. Esto significa: el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos. ¿Te das cuenta por qué elegí esta versión y no es adventista? Esto significa, y esto está en Apocalipsis 14:2, esto significa: el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos, manteniendo la fe de Jesús. Esos son los justos, los que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Esos son los justos, ante los ojos de Dios, no ante el hombre, ante los ojos de Dios, porque a los hombres nos van a decir fariseos, o que ustedes tuercen el Evangelio, como me dijeron alguna vez. Ustedes, los adventistas, tuercen el Evangelio.
Porque el Evangelio dice, Juan, muchas veces que hay que creer y nada más, y solamente es creer. Pero hermano, ¿cómo pretende estar ante la presencia de un Dios santo y justo, siendo inmundo, impuro, imperfecto? Morirías por el resplandor de su venida, por más que Cristo haya perdonado tus pecados. Si tú no te arrepientes, si tú no cambias tu vida, si tú no te entregas al Señor por fe, y Él no le permites al Espíritu Santo transformar tu vida, tu carácter, pues sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Es claro. Con la mitad de la verdad te pierdes, hermano. Último texto, Mateo 1:21. Mateo 1:21. Y con esto cerramos el estudio de hoy. Y mira, presta atención a este texto porque no le prestan muchos atención a esto. Y vendrá y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus, ¿cómo dice? Él salvará a su pueblo de sus pecados. De sus pecados lo salvará, no en sus pecados. Entiende esto, hermano. La justicia de Dios no puede justificar a aquella persona que no quiere dejar de pecar. ¿Y cómo pretenden ser salvos diciendo que solamente por fe y por gracia es el regalo de Dios? Claro que es un regalo de Dios, pero hay que aceptarlo. Hay que permitirle a Dios transformar nuestra vida para estar aptos, para estar ante la presencia de Dios. No es solamente decir yo creo en Dios y ya está. Dios tiene que entrar en nosotros, transformarnos, santificarnos, limpiarnos. Porque para Dios los justos son los que guardan sus mandamientos y los que tienen la fe de Jesús. Y solamente con Cristo y con el Espíritu Santo, mejor dicho, en el corazón se puede guardar y hallar el gusto de hacer su voluntad. Es imposible que pueda yo como simplemente humano, por mi propio esfuerzo, hallar el gusto en hacer la voluntad de Dios, porque está en contra de mi naturaleza, está en contra de mí. Mi hermano, vamos a cerrar el estudio aquí. Espero que esto te ayude a reflexionar. La diferencia del mensaje protestante apóstata con el mensaje que Dios le ha dado a este pueblo. El Evangelio eterno. Dios le ha dado al pueblo adventista un Evangelio eterno diferente, completo, no mitad de la verdad. Y esto no nos hace más que nadie, hermano. Nos debería ser más humildes. No creernos que nadie se nos puede parar enfrente. Porque mi hermano, aunque Israel sea como la arena del mar, solamente un pequeño grupito será salvo. Lo leímos en el estudio anterior. Que el Señor te bendiga, te guarde. Vamos a terminar con una oración, hermano, para que Dios te ayude a entender estas cosas. Vamos a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios en oración. Cariñoso Señor y buen Padre que estás en los cielos, gracias porque nos das el privilegio de tener un evangelio completo, una verdad completa que tú nos has regalado a través de tu palabra. Hemos llegado al estudio de ella para atesorar esta verdad en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu, para santificar nuestras vidas, para abandonar lo que es pecado, para vivir una vida con gusto en obediencia a tu palabra. Padre, sabes que nuestra pecaminosidad no se puede abandonar si tú no estás dentro de nosotros y nos das la fuerza y nos ayudas a vivir sin pecar. Padre, nos ponemos en tus manos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio bíblico, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recuerda Mateo 1:21. Jesús
vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Que el Señor bendiga, te guarde, y hasta nuestro próximo encuentro, donde seguiremos tocando este tema que es crucial para estar seguro de nuestra salvación. Que Dios te bendiga y te guarde, mi hermano. Hasta nuestro próximo encuentro.